a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Nicolás y volvemos a encontrarnos en mi canal y en esta oportunidad vamos a hablar sobre arquitecturas. Vamos a hablar particularmente sobre arquitecturas monolíticas y vamos a hacer la transición para llegar hasta el concepto y entendimiento de los microservicios. En principio sabemos que toda aplicación nace para resolver algún problema. Muchas veces empiezan resolviendo este problema, pero la vorágine de la construcción del software, la deuda técnica que generamos muchas veces por apurados o muchas veces simplemente por necesidades de resolver problemas más rápidos, hacemos que nuestra arquitectura crezca a tal nivel que se vuelva incontrolable y que también maneje demasiados problemas a la vez. Esto implica violar muchos de los principios de diseño, por ejemplo como el principio de responsabilidad única. De esta manera creamos un montón de componentes y cada uno de estos componentes empieza a generar acoplamiento, bajamos la cohesión y empezamos a lograr que nuestro sistema, nuestra arquitectura, que es la base estructural de nuestro software, se vuelva incontrolable. Antes de empezar es muy importante entender, o repasar mejor dicho, ya lo hemos hablado en otros videos, sobre qué es una arquitectura de software. Básicamente una arquitectura es la manera de construir un software. Podemos hacer una analogía muy clara con el concepto de arquitectura en la construcción de una casa, ¿no? En donde nosotros vamos a planificar, vamos a diseñar a partir de componentes, a partir de un contexto en donde vamos a plantear cómo debería ser nuestro software según ciertas características, utilizando patrones. Y a partir de esto vamos a empezar a construir la estructura, la base estructural de nuestro sistema, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué esperamos para el futuro y tenemos que preparar nuestro sistema para adaptarnos al cambio. Vamos a hablar de dos tipos de arquitecturas, en definitiva de dos grandes grupos de arquitecturas o arquitecturales, en donde nos vamos a centrar en las arquitecturas monolíticas y en las arquitecturas de microservicios. Vamos a migrar, ¿no? Vamos a entender cómo es el pasaje, qué implica cada uno de ellos, y vamos a ver algunas cuestiones específicas. En particular, cuando hablemos de monolitos o de arquitecturas monolíticas, vamos a hablar de arquitectura en capas, de arquitectura hexagonal, de arquitectura limpia, de arquitecturas cliente-servidor, como es el caso de las API REST. Y luego vamos a ir hacia los microservicios para entender realmente qué beneficios y qué ventajas y desventajas. No vamos a ahondar puntualmente en los microservicios, no vamos a ver detalles, pero sí vamos a hacer un pantallazo general y global de lo que esperamos para el video. Así que esperen hasta el final, porque vamos a ver un detalle sobre microservicios que puede ser muy interesante. Por supuesto, y está de más decir que si les gusta el video, se suscriban, pongan la campanita para no perderse nada de lo que subimos periódicamente, sepan que es gratis y que ayudan directamente al crecimiento de este canal. Vamos a hablar sobre entonces arquitecturas monolíticas. Sabemos que las arquitecturas monolíticas son arquitecturas en donde el software se estructura de una manera específica, en donde todos los aspectos funcionales quedan acoplados y todos juntos y sujetos en un mismo programa. Dentro de las arquitecturas monolíticas vamos a hablar de las arquitecturas en capas. Las arquitecturas en capas es la clásica arquitectura monolítica en donde cada capa tiene una responsabilidad definida y en general las capas superiores dependen de las capas inferiores. En particular vamos a hablar de algunos casos. La arquitectura en n capas, la arquitectura tipo cebolla, la arquitectura hexagonal, del cual también vamos a tener un video con mucho más detalle. Dentro de lo que es la arquitectura en capas, vamos a hablar de una arquitectura, como dijimos, de separación lógica de componentes dentro de un sistema, donde cada capa es un conjunto de bloques de software que tienen responsabilidades relacionadas y se organizan de manera jerárquica. Cada capa concreta depende de las capas inferiores y el modelo clásico de capas son donde planteamos una capa de presentación, una capa de negocio, de proceso, una capa de acceso a datos, quizás capas transversales que nos permitan compartir entidades o elementos dentro de todo el sistema. Lo que sucede muchas veces con esto es la famosa deuda técnica, en donde empezamos a agregar cosas en donde no van, escribimos código innecesario y empezamos a hacer que las capas que inicialmente desacoplamos vuelvan a estar acopladas por un tema de comodidad o por ahí de falta de tiempo. Entonces la famosa deuda técnica muchas veces nos juega en contra en nuestras arquitecturas en n capas. Siguiendo entonces con el modelo, refinamos o mejoramos nuestra arquitectura en capas para hablar de la arquitectura tipo cebolla, en donde trasladamos todas las preocupaciones de infraestructura hacia las capas más externas de nuestra aplicación. Seguimos separando en capas, pero con un enfoque tal vez diferente. Como premisa principal, lo que buscamos es desacoplar, controlamos el acoplamiento y lo hacemos hacia adentro, centramos todo en nuestro dominio, en nuestro negocio. Y alrededor de esto ponemos servicios, aplicación, infraestructuras, ¿no? Y todas aquellas capas que sean externas. De esta manera empezamos a controlar un poquito más el acoplamiento y mejoramos la arquitectura tradicional en capas que vimos anteriormente, utilizando
el principio DIP, el principio de inversión de dependencias, ¿no?, que propone Solid. En este caso, el núcleo de la aplicación necesita la implementación de interfaces centrales y necesitamos de un esquema o de un mecanismo para poder inyectar estas dependencias en tiempo de ejecución, ¿no? Estamos hablando de inyección de dependencia. El siguiente modelo que vamos a ver es la arquitectura hexagonal, también conocida como de puertos y adaptadores, que busca resolver los problemas de acoplamiento que generan las estructuras que vimos anteriormente, y centramos el sistema en toda la lógica del dominio y resolvemos los problemas de mantenimiento de arquitecturas tradicionales que están centradas en las bases de datos. En este caso, una base de datos va a ser un adaptador. Podemos tener N adaptadores, se conoce como arquitectura hexagonal simplemente por un tema estético de entendimiento, que podemos tener diferentes adaptadores primarios y secundarios, definiendo fronteras, definiendo mecanismos de comunicaciones con el exterior de manera muy clara. De esta manera, el core lógico, el centro lógico de nuestra aplicación, no depende ni de detalles de base de datos, ni de comunicaciones, y proporciona estructuras que nos permiten lograr una separación muy clara y lógica entre el dominio y todo el resto, a partir de puertos y adaptadores. Los puertos primarios son los que se centran en la parte del cliente y los puertos secundarios son los que se centrarían, digamos, en la parte de infraestructura, conexión a base de datos, ¿no? Y demás. Y después también tenemos, quizás ya hablando de cliente-servidor, del tipo cliente-servidor, las API REST, ¿no?, que básicamente con la aparición de tantos dispositivos, navegadores y formas de conectarse a Internet, empezaron a aparecer nuevas aplicaciones que esperaban poder adaptarse a esto. Y nos centramos, mejor dicho, en el uso de un protocolo como puede ser el protocolo HTTP, que nos permite separar y conectar el cliente y el servidor a partir de un protocolo estándar, independizando las tecnologías, independizando y generando mucha menos dependencia, ¿no?, como decimos, permitiendo que el cliente mantenga su stack de tecnología y el servidor mantenga su stack de tecnología a partir de mecanismos estándares. Las famosas API REST o RESTful como criterio estructural o arquitectónico, ¿sí?, utiliza los principios web y utiliza el protocolo HTTP. También hay otros como GraphQL que también de base utiliza HTTP, pero quizás son menos utilizadas que las API REST. Ahora sí, entonces vamos a hablar un poquito más sobre los microservicios. ¿Qué son los microservicios? Básicamente son un conjunto de estructuras monolíticas más chiquitas que están de alguna manera interconectadas, ¿sí? Sabemos que las aplicaciones son cada vez más grandes, que están cada vez más integradas, se implementan utilizando un stack muy variado de tecnologías y básicamente tenemos la necesidad de orquestar todo esto a partir de algo disciplinado que nos permita asegurar la calidad del producto. Sabemos que las arquitecturas de microservicios pueden nacer con este enfoque o pueden crecer y pueden transformarse a partir de un enfoque diferente en búsqueda de los microservicios. Sabemos y solemos escuchar que las arquitecturas de microservicios vienen a resolver todos los problemas o el mal que proponen los monolitos, ¿no?, que estos están obsoletos. La realidad es que no. Los microservicios ayudan, mejoran, pero siempre en un contexto determinado. El microservicio tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Como dijimos anteriormente, el problema es la deuda técnica. Sabemos que muchos de los problemas que proponen las arquitecturas monolíticas no es sobre la arquitectura en sí, sino tal vez en la falta de buenas prácticas de programación, de un buen diseño, de mantener eso en el tiempo. Porque en definitiva, cada servicio dentro de un esquema de microservicios es un monolito que puede ser utilizado a partir, o puede ser creado a partir de una arquitectura tipo hexagonal, en capas, pero no deja de ser un monolito. ¿Es posible comenzar a construir una aplicación que sea monolítica y se transforma en microservicios? Sí se puede. Por supuesto que va a llevar un esfuerzo, un tiempo y según los esquemas de diseño que estén previstos, ¿no? Por supuesto. Pero también construir un esquema o un software a partir de la estructura de microservicios también tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué desafíos nos propone el uso de microservicios? Bien, ¿cuándo usarla? Desde el comienzo, la transformamos con posterioridad, esperamos y creemos que nuestro sistema va a crecer lo suficiente para poder necesitar microservicios. Otra pregunta que también es parte de los desafíos es cómo descomponemos estos servicios, estos microservicios, cuántos son de micro los servicios. Y hay diversas estrategias por capacidades empresariales, por unidades de negocio, por dominio, por casos de uso, por recursos. En general, cada uno de nuestros microservicios debería tener uno o al menos un puñado de responsabilidades, respetando el principio de responsabilidad única, porque de esta manera vamos a lograr mucha mejor mantenibilidad. Otro de los desafíos que proponen los microservicios, como son servicios que están distribuidos, que están interconectados pero distribuidos, es cómo manejamos la consistencia, porque
tenemos el problema de que cada microservicio va a tener su propio esquema de datos, su propio stack tecnológico de persistencia y demás. ¿Cómo logramos mantener la consistencia entre múltiples microservicios? Y ahí es donde nosotros tenemos que elegir si queremos disponibilidad y consistencia, como nos dan los sistemas relacionales, o tenemos que buscar algo más relacionado a la consistencia eventual. Tenemos que hacer un poquito más de foco en el diagrama CAP que vamos a ver en un ratito. Y luego, cómo comunicar los microservicios entre sí sin caer en otro monolito, porque si nosotros planteamos un esquema de comunicación de microservicios en donde toda la comunicación sea sincrónica, donde todo espere y todo, bueno, vamos a caer de vuelta en un monolito distribuido, ¿eh? Y eso no es lo que queremos. Entonces empiezan a aparecer algunos patrones, como el patrón API Gateway, en donde todo debería ser asíncrono, y pensar qué pasa con las fallas, y ahí hablamos tal vez de orquestadores, de contenedores que nos permitan recuperar y demás. Pero tenemos algunos desafíos que por supuesto tenemos que tener en cuenta al momento de construir nuestra arquitectura con microservicios. La clave de los microservicios es la consistencia eventual, como dijimos anteriormente. Sabemos que todos los microservicios van a requerir escalabilidad, disponibilidad, de estar disponibles. Entonces pensamos tal vez en contenedores efímeros que puedan reconstruirse de manera muy rápida. Y necesitamos mecanismos asíncronos de integración. Ahí es donde el teorema de CAP, como vemos ahí en la pantalla, en donde tenemos consistencia, disponibilidad, tolerancia a particiones, poder distribuir nuestros datos. Y tenemos que elegir qué queremos. Hacer foco en la consistencia, hacer foco en la disponibilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos la posibilidad de entrar en lo que es consistencia eventual. Uno de los grandes representantes, o tal vez fáciles de entender de lo que es consistencia eventual, es nuestro motor CouchDB. También hay un video que les dejo aquí arriba por si les interesa, que propone mantener la consistencia de manera síncrona entre diferentes servicios, y de esta manera lograr que cuando nosotros queremos consultar el dato de algún lugar, de un servicio, y ese dato dependa también de datos de otro servicio, bueno, que eso se mantenga consistente eventualmente, ¿no? Que en algún momento podemos tener inconsistencias, pero eso con el tiempo se va a ir recuperando. Entonces sabemos que como nuestras bases de datos son dependientes de cada uno de los microservicios, o mejor dicho, los microservicios tienen sus bases de datos privadas, es importante entonces pensar cómo mantenemos nuestra consistencia. Entonces acá en líneas generales vemos hacia la izquierda la arquitectura monolítica, en donde tenemos probablemente separado en capas. Vemos hacia la derecha los microservicios, donde cada microservicio tiene un esquema especial de acceso a datos y demás, pero también vemos cómo las arquitecturas monolíticas son una gran bola de barro, ¿no? Una gran bola de lana donde está todo interconectado, todo dependiente, pero es todo una aplicación. Y a la derecha volvemos a ver los microservicios, en donde cada uno tiene su arquitectura monolítica, su propio esquema de datos, pero todo mucho más organizado, mucho más fácil de mantener y conectado a partir de mecanismos estándares. Si nosotros queremos crecer en nuestra arquitectura monolítica, tenemos que crecer hacia arriba, tenemos que crecer o escalar verticalmente. Si queremos crecer en nuestra arquitectura de microservicios, bueno, lo más fácil es agregar nuevos microservicios para distribuir la carga y extendernos de manera horizontal. Cuando queremos hablar del pasaje de los monolitos a los microservicios, tenemos que pensar que el primer punto es entrar en el concepto de microlito. Un microlito es un monolito transformado o futuro a transformarse en un microservicio, en donde atiende un solo problema, donde todas las peticiones apuntan al mismo sitio, pero tal vez comparten fuentes de datos entre sí, ¿no? Los microlitos lo que nos proponen es compartir fuentes de datos en primer lugar, que son los microlitos sin infraestructura, que implica romper el monolito en pequeños, ¿no? Microlitos, si queremos, separados a nivel de software, pero siempre compartiendo la infraestructura. Al menos en este caso, directamente compartiendo bases de datos. Esto, si bien lo separamos conceptualmente a nivel código, no podemos desplegar y escalar de manera independiente, no son independientes entre ellos, no utilizan mecanismos de conexión de baja latencia entre cada uno de los microservicios, y tenemos todo dependiente de nuestra base de datos principal. Después tenemos los microlitos por HTTP, que no comparten infraestructura, ¿sí? Ya se parecen mucho más a los microservicios, no comparten infraestructura, pero estos microlitos todavía dependen entre sí y se conectan directamente. De esta manera siguen siendo servicios independientes, pero dependientes entre sí, que implica que si se cae uno, se cae el otro. Entonces seguimos todavía con un esquema monolítico, ya cercanos a los microservicios, pero con algunas dependencias y algunos mecanismos que hacen que todavía no sea un microservicio completo. Y los microservicios, bueno, ya los microservicios son enfoques creados, ¿no? En donde cada aplicación o cada microservicio es una aplicación que se comunica con otros de manera síncrona por un bus de eventos, ¿sí? A partir de mensajes.
a partir de patrones como API Gateway, que nos permite orquestar los diferentes microservicios, siendo cada uno independiente del resto, centrándose en los principios de responsabilidad única, pero tenemos que entender que los microservicios tienen dos visiones, la visión micro de arquitectura y la visión macro de arquitectura. La visión micro es la arquitectura interna del microservicio. Como dijimos, puede ser un monolito, sin lugar a dudas. Y luego la macroarquitectura, que es la manera en que se van a comunicar todos nuestros microservicios. Como dijimos, puede ser a partir de algún patrón, como API Gateway, que orqueste entre diferentes servicios. Puede ser a partir de otros esquemas, como puede ser el bus de eventos, pero seguimos pensando en micro y macroarquitectura. Y a partir de acá, por supuesto, empezar a crecer con nuestra aplicación. Como vemos en nuestra última diapositiva, vemos ya por ahí un sistema más integrado de microservicios, en donde tenemos básicamente separados, por un lado, el esquema de microservicios, por el otro lado, los clientes, que pueden ser una aplicación, una web app, un SPI, todo centrado en un API Gateway, que es el orquestador que conoce a todos los microservicios, en este caso un catálogo, una cesta de compras, una API de órdenes, cada uno con su propio esquema de datos, con su propio mecanismo de comunicación asíncrono entre ellos, como sucede con Basket API y Ordering API, ¿no? Este es un buen ejemplo que encontré realmente muy interesante, muy bien planteado, y realmente se ve muy claro. Cada uno cumple un rol, tiene su independencia de datos, y tenemos un orquestador que sería en este caso un gateway implementado con Ocelot API, pero hay un montón de formas de hacerlo. Esto nos permite independizarnos aún más, porque el cliente nunca va a conocer las rutas y las direcciones de los microservicios, sino que solamente va a conocer nuestro orquestador, nuestro API Gateway, que es un buen patrón. Ese API Gateway va a conocer a los diferentes servicios y a partir de ahí, a partir de armar contenedores, vamos a poder tener nuestro sistema bien distribuido y bien pensado en microservicios. Con esto entonces espero haberles ayudado en esta breve introducción a lo que son arquitecturas. Por supuesto que vamos a seguir trabajando mucho más. Si te gustó el video dale like y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.